A ver, vamos a imaginarnos dos escenarios. Por un lado, una feria de ganado a principios del siglo XX y por otro, un laboratorio de física cuántica de los años 80. Totalmente distintos, ¿verdad? Pues, ¿qué podrían tener en común un buey y un átomo? Aunque parezca imposible, resulta que ambos nos desvelan un principio asombroso y fundamental sobre el poder de la unión. La respuesta a esta pregunta, a este acertijo, revela una verdad muy profunda sobre cómo funciona el mundo, tanto a escala humana como a escala cuántica. Y la conexión, de verdad, es mucho más estrecha de lo que uno podría pensar. Vamos a descubrirla. Bien, para entender este vínculo tan curioso, primero tenemos que visitar nuestros dos escenarios. Están separados por casi un siglo y, bueno, por todo el espectro de la ciencia, básicamente. Por un lado, una feria de ganado en la Inglaterra de 1906. Allí tenemos a cientos de personas, la mayoría sin ninguna experiencia en el tema, intentando adivinar el peso de un buey. Y por otro lado, un laboratorio de los años 80, con miles de millones de electrones en un circuito superconductor. Parecen mundos completamente opuestos, o quizás no tanto. Y es aquí, justo aquí, donde pasa algo extraordinario. Porque en ambos casos, una multitud de elementos individuales, de repente, empieza a actuar como una sola entidad, unificada y con un poder que nadie se esperaba. En nuestra feria, el científico Francis Galton estaba observando cómo cada persona, con su propio juicio, con sus propios errores, anotaba una cifra en un papel. Había de todo, expertos, novatos, un auténtico caos de opiniones individuales. Pero a Galton no le interesaba la opinión de uno solo. No, su genialidad fue otra. Fue agregar todas esas voces tan dispares en un único número, la media. Este promedio se convirtió, por así decirlo, en la voz del grupo, en su inteligencia colectiva. Transformó el caos en una única entidad capaz de predecir. Mientras tanto, en el laboratorio cuántico estaba ocurriendo algo sorprendentemente parecido. Miles de millones de electrones, que normalmente son caóticos e independientes, bajo las condiciones de un superconductor, empezaron a moverse todos a la vez como si fueran un solo objeto gigante. Dejaron de ser una multitud para convertirse en una unidad perfecta. El concepto clave aquí es la función de onda colectiva. Es, en cierto modo, el equivalente cuántico del promedio de Galton. En lugar de una media matemática, la física describe a todos esos electrones con una sola ecuación. Pierden su individualidad, se funden, para crear un auténtico superorganismo cuántico. Así que el punto crucial es este. En ambos casos se formó una entidad colectiva, pero lo que es realmente fascinante es lo que estas entidades consiguieron. Se enfrentaron a desafíos que, en teoría, deberían haber acabado con ellas. Galton era un escéptico de manual. Creía firmemente que el juicio de una multitud no experta sería, como poco, mediocre, un reflejo de lo que él llamaba estupidez colectiva. Esperaba que la media de las estimaciones estuviera lejísimos del peso real. Pues bien, al calcular la media de casi 800 participantes, la inteligencia colectiva dio su veredicto, un número, 1.197 libras. La gran pregunta era, ¿qué tan cerca estaba de la realidad? El peso real del buey era de 1.198 libras. 1.198, o sea, la diferencia era de apenas una libra. La estimación de ese colectivo no es que no fuera mediocre, es que fue prácticamente perfecta. Superó desde luego todas las expectativas de Galton y, casi seguro, la de cada una de las personas que participó por separado. El colectivo de electrones también tenía su propio gran escéptico, el ruido ambiental. La teoría decía que cualquier pequeña perturbación, la más mínima vibración o fluctuación de temperatura, rompería esa delicadísima unidad cuántica de los miles de millones de electrones, y eso haría imposible observar un efecto cuántico a gran escala. Y aquí están los resultados. El gráfico nos muestra la rapidez con que el colectivo de electrones escapaba de su estado. A temperaturas más altas, a la izquierda, el escape se ralentizaba al enfriarse. Normal. Pero lo importante llega por debajo de los 50 milikelvin, una temperatura increíblemente fría. Ahí, la tasa de escape, de repente, se estabilizó. Ya no dependía del calor. Era la prueba definitiva. El colectivo no estaba saltando la barrera por energía térmica. Estaba atravesándola gracias a un puro efecto cuántico. Había vencido al ruido. Y ojo, que estos no fueron solo resultados curiosos, anécdotas, no. Ambos descubrimientos tuvieron un impacto profundísimo, cambiando la forma en que entendemos los sistemas, ya sean sociales o físicos. Para Galton, el cambio fue personal, filosófico. El hombre que despreciaba el juicio de las masas se quedó tan impresionado que admitió, literalmente, haber recuperado su fe en los principios democráticos. Un simple concurso de feria había reconfigurado su visión del mundo.
El legado del experimento cuántico fue igual de transformador. Demostrar que un objeto, uno visible, podía comportarse de forma cuántica fue tan revolucionario que no solo mereció un futuro premio Nobel, sino que sentó las bases de una tecnología que hoy está en pleno desarrollo, la computación cuántica. Pero quizás lo más asombroso es que este colectivo no solo actuaba con una unidad, es que podía ser manipulado. Los científicos podían excitarlo a diferentes niveles de energía, exactamente igual que harían con un átomo real. En esencia, habían conseguido construir un átomo artificial gigante y totalmente personalizable. Y todo esto nos lleva de vuelta a nuestra pregunta inicial. La conexión entre el buey y el átomo es precisamente esta, este poderoso principio que subyace en ambos casos. Vamos a resumir los paralelismos. En las dos historias hemos visto cómo una multitud de individuos se une para formar una sola entidad, única y poderosa. Hemos visto cómo esa unidad logra resultados que desafían todos los límites, ya sea una predicción perfecta o un comportamiento cuántico a gran escala. Y finalmente, vimos cómo estos descubrimientos transforman por completo nuestra comprensión de lo que es posible. Esta es la gran idea, el núcleo de todo. Ya sea la sabiduría de una multitud o la coherencia de miles de millones de electrones, el mensaje es exactamente el mismo. El todo es muchísimo más que la suma de sus partes. Es el asombroso poder de las propiedades emergentes. Esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Si una multitud sin experiencia puede superar al mayor de los expertos y un enjambre de partículas puede comportarse como un átomo perfecto, ¿en qué otros ámbitos de nuestra vida estamos subestimando el increíble poder del colectivo? Es una idea fascinante que desde luego merece la pena explorar.